Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te lo voy a recordar en mi Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv. Hoy, como toda la semana, trataremos un tema interesante, educativo y de gran importancia para la familia venezolana. Se trata cómo abordar legalmente el acoso escolar. Para ello, ligamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Mi hijo está siendo objeto de acoso escolar por un compañero de clases. Lo hostiga y amenaza diariamente. No quiere ir más al liceo. He denunciado ante el director y me dice que no puede hacer nada por ser menor de edad. Por favor, necesito asesoría urgente. Mariela, gracias. Decidí hacer este programa del acoso escolar desde el punto de vista legal porque son muchísimas las dudas y las interrogantes que tiene el común denominador en relación a eso. El concepto de acoso escolar o el concepto de bullying no es otra cosa que aquellas conductas intimidatorias, amenazantes y acosadoras que tiene un adolescente o un grupo de ellos en contra de otro adolescente. El bullying es una palabra inglesa que significa eso, intimidación. La legislación venezolana no prevé una ley específica que trate el acoso escolar. Sin embargo, pues oímos hace unos días unas declaraciones del fiscal general de la República, el abogado Tarek William, donde informa a la colectividad que se acaba de aprobar en segunda discusión un anteproyecto específicamente que va a tratar todo lo relacionado con el acoso escolar y que va a sancionar y va a penalizar esas conductas que son consideradas acoso escolar. Situación pues que celebramos desde esta tribuna. Igualmente, como les dije, aun cuando las legislaciones venezolanas no contemplan una ley específica que trate el acoso escolar, pues el artículo 57 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes contempla algo relacionado con la disciplina escolar. Pues dice ese mismo artículo que en caso de aplicar correctivos o disciplinar a los niños y adolescentes, se deben observar y se deben respetar sus derechos y sus garantías. Ese artículo 57 establece o regula unos parámetros que deben cumplir los planteles educativos. Uno de ellos es que cada plantel debe tener un reglamento interno estableciendo cuáles son esas faltas. Número 2, que ese reglamento debe ser conocido por todos los estudiantes de ese plantel. Número 3, que deben, en caso de que se aperture un procedimiento en contra de un niño o adolescente que establezca una falta, pues debe llamarse a este adolescente o a estos niños y comunicársele y darle el tiempo para que se defienda. Pues el número 4, que eso deben llamar también a sus representantes, a sus padres o a su madre o a sus representantes para que ellos estén al tanto de la situación. Pues si eso no se lograra mediar ese conflicto en esa instancia, pues entonces se tendría que ir al Consejo de Protección. Generalmente el acoso escolar se hace de forma muy silente, a espaldas tanto de padres y madres representantes como de los profesores. Por eso es que es tan importante que los profesores y los maestros y los directores de plantel estén muy atentos a esas conductas que pueden generar violencia y, por supuesto, no hacerse los locos, sino enfrentarla con la finalidad no de conflictuar con las partes, sino de tratar de resolver ese conflicto y de mediar. Nunca hacerse el sordo o el ciego, porque por omisión también se peca. De este tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de una profesional del derecho, especialista en el área de familia, con quien vamos a tratar el tema. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de una profesional del derecho, especialista
en materia de familia. Se trata de la abogada María Elena Vegas. María Elena es abogada egresada de la Universidad Fermín Toro, exfiscal del Ministerio Público en el área de Derecho de Familia y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Es locutora, divulgadora de los derechos de la infancia y la familia, conductora y productora del programa radial Apuntes de Familia, transmitido por Radio Fe y Alegría 97.5 FM, diplomada en docencia universitaria, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, especializada en Derecho de Familia y Protección de la Infancia y en Derecho Procesal Penal, y actualmente abogada en el libre ejercicio de la profesión en el área de Derecho de Familia y Derechos de la Infancia. Bienvenida, abogada María Elena Vega, a Solución Final. Gracias, Lirio, por la invitación. Siempre es un gusto compartir con tu audiencia. Bueno, qué bueno que tú ya eres nuestra invitada habitual. Tenemos tiempo que no nos veíamos en este espacio. María Elena, conocemos de tu trayectoria en el área de familia y hoy vamos a hablar de un tema bien controvertido y bien delicado. Vamos a hablar cómo actuar legalmente ante el acoso escolar o el bullying. Mucho se habla, María Elena, del aspecto psicológico del acoso escolar. Pues, muchas de las personas que trabajan en esa área, psicólogos, médicos, porque bueno, ha traído muchas consecuencias a nivel de niños, niños, adolescentes, inclusive hasta se han visto casos de suicidio. Pero en el área legal es muy poco el profesional que lo domina. Yo quiero que hoy pues iniciemos la conversación de esta noche, María Elena, explicando un poco qué es el acoso y cómo no, cuál es el primer paso que debe seguir un representante, un padre o una madre cuando su hijo, sea niño, niño o adolescente, está sufriendo de acoso escolar. Bueno, fíjate, Lirio. El acoso escolar, que ahorita de manera generalizada lo conocemos como bullying, bueno, es digamos, un daño físico o psicológico que sufre un niño, niña y adolescente de manera continuada, es intencional, digamos, puede haber un agresor, varios agresores, y se vale pues de ese poder psicológico, físico, social, para inestabilizar psicológicamente, digamos, a su víctima. Existen diferentes tipos de bullying. Pues ahí uno busca en internet los tipos de bullying, aparecen los 5 tipos de bullying, 7 tipos de bullying, 10 tipos de bullying. Entre ellos pues podemos hablar del bullying psicológico, el físico, el cyberbullying, el sexual, el social, el mobbing, que es a nivel laboral, digamos. Exactamente. Y bueno, el bullying o el acoso, pero vamos a hablarlo en el ámbito educativo. Claro. Hay personas que se refieren a él como que eso es el chalequeo. En mi época se decía el chalequeo. Sí. En mi época uno se metía con todo el mundo y no pasaba nada. Eso es ahorita que está de moda esa palabra del bullying y eso de llamarlo chalequeo. Hay que tener cuidado. Porque si bien es cierto, hay personas que se pueden jugar entre los amigos y no pasa nada. Hay personas que tú les puedes decir apodos y no pasa nada. Hay personas que tú les puedes decir gorda y no pasa nada. Claro. Pero hay otros que sí les ofende, que sí lo que tú estás haciendo o diciendo es una humillación, me descalifica, me inestabiliza, me desequilibra, entonces es inaceptable, pero claro, tú continúas intencionalmente para humillarme, para hacerme sentir mal y no tengo por qué tolerar o aguantar este tipo de situación que denigra mi integridad psicológica y hasta mi integridad física, o sea, el bullying no solamente es psicológico, es físico también. Entonces a veces se le llama chalequeo y esto es muy delicado porque si tú le dices chalequeo, puedes mimetizar, puedes subestimar una verdadera situación de acoso, de violencia escolar. Y por eso es importante como tener ese límite de que cuando no me gusta lo que me estás diciendo, me tienes que respetar y no me lo tienes que decir. Quiero acotar algo en lo que estás diciendo. Y es verdad que últimamente la gente o el común denominador quiere restarle importancia a esa violencia que se sufre en los colegios con el mote de que es un chalequeo.
O sea, Es un pero ¿qué es un chalequeo? O sea, entonces, esa palabra chalequeo, los padres y los representantes y los mismos alumnos deben quitarla del tapete, no es chalequeo. O sea, ya va. Claro. Si a una persona o un muchacho no le gusta que le digan negro, no le digas negro, ya. Porque decirle generaría un acto de violencia. Eso quería también acotarlo porque tienes mucha razón en lo que estás diciendo, María Elena. Ahorita con las redes sociales, aquello que me puede descalificar o me puede humillar tiene muchísimo más impacto que antes, porque antes, o sea, podría, ok, te humillaron, te descalificaron, te hicieron sentir mal dentro del colegio, pero de pronto eso podía quedar en las cuatro paredes de tu colegio. Pero ahorita lo que está pasando en el colegio puede estar, o sea, en vivo y directo, o sea, lo puede estar conociendo el mundo entero, lo pueden Correcto. saber en Inglaterra, en Perú, en Estados Unidos, simultáneamente todo el mundo se está enterando de aquella humillación que te están haciendo y que atenta contra tu dignidad de ser humano. Entonces, no lo puedes tolerar. Fíjate, una de las consecuencias del acoso escolar históricamente es la deserción. O sea, los niños abandonan o los adolescentes no quieren volver al colegio. Es correcto. María Elena, entonces, después que has hecho ese preámbulo, que ya explicaste claramente qué es el acoso escolar y cómo pues, se puede configurar, ¿qué norma debe invocar un padre, una madre, un representante o un profesor ante un acoso escolar? Porque la gente también cree que los niños son intocables. O sea, eso se ha hecho a raíz de que entra en vigencia la LOCNA. Entonces, todo el mundo puede creer que el niño es intocable, el niño tiene 14 años, el niño pues es un monstruo, el niño pues es un delincuente, pero es intocable. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso? Tú que eres experta en la materia. Bueno, fíjate, todo nuestro ordenamiento jurídico venezolano vigente contempla normas que pueden encuadrar perfectamente en lo que puede ser una violencia escolar. Por ejemplo, si hay lesiones, o sea, tenemos leyes que regulan todo lo que tiene que ver con el tipo de lesiones. La LOMNA te habla también de algunas situaciones que se pueden dar y tenemos leyes, ¿ok? Sin embargo, no existe en nuestro ordenamiento jurídico venezolano vigente una norma que la tipifique como acoso escolar, como violencia escolar, ¿ok? Sin embargo, me alegra bastante que esta semana el fiscal general presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que tiene que ver justamente con el acoso escolar y pues eso lo aplaudo, justamente con ocasión a esta noticia de un adolescente de 15 años en el estado Mérida que intentó suicidarse, ¿ok? Y bueno, entonces por lo menos hay un anteproyecto de ley y vamos hacia esa tipificación tal cual así. Pero digamos, hay conductas de los adolescentes que pueden encuadrar dentro de lo que es los delitos. Y eso es algo bien importante, porque, por ejemplo, dentro de los colegios ocurren faltas de disciplina escolar que los docentes tienen que distinguir cuando un adolescente está incurriendo en una falta de disciplina y cuando efectivamente se está cometiendo un delito. Por ejemplo, las lesiones, el hacerte sentir mal psicológicamente, tú no puedes aceptar de nadie que te afecte tu psique. Entonces, digamos, se pueden iniciar procedimientos a nivel del Consejo de Protección para que se dicten medidas frente a esa violación a tu integridad psicológica, por ejemplo. Entonces, lo puedes denunciar de esa manera, puedes iniciar los procedimientos de esa manera, por dar un ejemplo. ¿Ok? Partimos entonces que depende del tipo de falta. Si es una lesión, o sea, si es una violencia física, pues entonces iríamos al Código Penal donde están establecidas las lesiones y también podríamos decir que si es una mujer, una niña, podría ir por la ley de violencia contra la mujer. Muy bien. Exactamente. Ahora bien, por ejemplo, eso también es importante que lo conozcan nuestros televidentes, que existe una ley especial contra la mujer que se llama Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que contempla cualquier tipo de violencia en contra de la mujer, aunque el transgresor sea un menor de edad. Ahora bien, hay que diferenciar qué es lo que es un delito y qué es lo que es una falta. ¿Qué le recomiendas entonces tú a los profesores? ¿O existe un protocolo ya previo que deben tener los colegios y deben conocer los profesores en caso de cómo actuar ante una denuncia de este estilo?
Sí, bueno, fíjate, hay un protocolo de actuación publicado por la UNICEF. Allí podemos encontrar 8 pasos fundamentales para actuar en casos de acoso escolar. Sin embargo, este protocolo, o sea, cada colegio debería como hacer su protocolo adaptado a su realidad, porque si a mí me preguntas, cómo debe ser ese protocolo de actuación. Por ejemplo, yo lo he adaptado a la realidad venezolana, lo he adaptado a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y lo he adaptado a la experiencia, porque como ya mencionaste, fui fiscal del Ministerio Público durante 9 años y me tocó visitar durante esos 9 años instituciones educativas para abordar justamente la violencia escolar, tanto en liceos como en escuelas, y pues luego que salí del Ministerio Público también me ha tocado visitar otras instituciones. O sea, siempre estoy, digamos, metida en esto, y de alguna manera, pues todos los colegios tienen que tener como un protocolo de actuación. Y también, aparte del protocolo de actuación que ahorita lo quiero explicar. Claro, el próximo espacio. Es importante que, digamos, no podemos dejar de mencionar que dentro de los colegios tiene que haber un manual de normas de convivencia, tiene que haber un reglamento interno donde deben establecerse lo que son las faltas de disciplina escolar, ¿ok? Y allí deben estar, en ese reglamento interno, en esas normas de convivencia, tienen que estar descritas tienen que estar descritos cuáles son esos hechos susceptibles de sanción, cuál es el procedimiento para, digamos, sancionar, que en todo caso lo que se tienen que aplicar dentro de los colegios se tienen que aplicar medidas pedagógicas, correctivos pedagógicos. Y, sin embargo, ellos tienen que, para aplicar las medidas correctivas, los correctivos pedagógicos, tienen que tener el procedimiento para imponer esos correctivos pedagógicos, ¿ok? Y ojo, y esto lo estoy diciendo, esto está así tipificado, tal cual, expresamente establecido en el artículo 57 de la LOPNA, que habla de, lo voy a buscar para leerlo específicamente, cómo lo contempla la LOPNA. En el artículo 57, disciplina escolar acorde con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. En el reglamento disciplinario de la escuela deben establecerse los hechos que son susceptibles de sanción, las sanciones aplicables y el procedimiento para imponerlas. Todos los niños, niñas y adolescentes deben tener acceso y ser informados oportunamente de los reglamentos disciplinarios correspondientes. Y bueno, hay una cantidad de literales allí que pudiéramos leerlos más adelante. Y sin embargo, muchos adolescentes desconocen cuáles son las normativas del colegio, y ocurren demasiadas arbitrariedades en los colegios para manejar la disciplina. Y ojo, estoy hablando de la disciplina en principio, porque a veces los docentes quieren de alguna manera poner orden, sancionar, pero no se dan cuenta que más allá de la disciplina, pudieran haber casos de bullying, de acoso y violencia escolar, y sin embargo, muchos docentes, Lirio, no quieren reconocer que dentro de las instituciones educativas hay bullying, hay acoso escolar por un tema de prestigio. Tenemos que hacer la primera cosa en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Marilena Jiménez de Vegas acerca de la actuación legal en caso de acoso escolar o comúnmente denominado bullying. No te apartes la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo paso continuamos con la conversación de la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Marilena Jiménez de Vega en relación a la actuación legal ante el acoso escolar. Marilena, conversábamos en el espacio anterior que tú decías que los profesores deberían ser mucho más atentos o saber diferenciar lo que es realmente una falta por conducta y lo que es un acto de violencia. Entonces, según tu experiencia profesional, ¿cómo se desenvuelve eso en los colegios? Bueno, fíjate lo que yo
he observado a lo largo de todo este tiempo que es muy recurrente, ¿no? Se repite en en muchos colegios públicos o privados. Y es que los docentes a veces no quieren intervenir y es como por un tema de prestigio de la institución. Tú le preguntas a un docente, no, en mi colegio no hay bullying. Eso me lo han respondido a mí. No, aquí no pasa eso, aquí no hay bullying. Y eso a mí me parece sospechoso, ¿ok? Porque siempre, digamos, en todos los ámbitos hay conflictos, hay diferencias. Tú estás en un ámbito laboral y hay diferencias entre los compañeros, hay chalequeos, como decimos, hay conflictos que no se saben gestionar, hay gente que no se siente bien, hay gente que renuncia al trabajo porque no soporta a la gente, ¿sabes? También pasa en los colegios, en las instituciones educativas, en el salón de clases, hay un niñito que de pronto no se siente bien con el grupo, algo le están haciendo. Entonces, el docente no se ha percatado, no se ha dado cuenta. Y hay algo, un detalle que me parece súper grave. Mira, a veces han ocurrido, digamos, actos de violencia en la acera del colegio, pero ya salieron, o sea, salieron de la puerta de la institución y están en la acera del colegio. Y el colegio no quiere intervenir porque es fuera de la sede educativa. Eso me parece muy grave. Estamos hablando de adolescentes, de niños o sea, que son tan inscritos en ese colegio y no vas a intervenir, no vas a hacer nada. A veces ocurre que los niños se fueron a hacer una actividad educativa, una tarea en casa de alguien y pasa algo. El colegio no quiere intervenir, o a veces puede pasar en una fiesta de 15 años, pasa algo con los compañeros de estudio del mismo salón y el colegio no quiere intervenir porque eso ocurrió fuera de la institución educativa, porque lo físico se ve, se nota, lo psicológico no se nota. Si pasa afuera y es físico, ¿qué debe estar pasando adentro de la institución educativa que tú no te has dado cuenta? Tú no sabes de pronto el infierno que puede estar viviendo un adolescente, un niño dentro de la institución, porque tú no te has dado cuenta o te has dado cuenta, pero has sido un docente indiferente. Porque así como hay docentes indiferentes, también hay, por supuesto, compañeros de clase indiferentes, porque a veces tú no le puedes exigir a un adolescente cómo gestionar el bullying cuando, por supuesto, ni siquiera el docente lo está, claro, no lo está, no lo sabe, no se quiere meter porque hay un tema también, cuidado que viene la lopna, así como si fuera cuidado que viene el coco, entonces no se quieren meter en nada, eso no pasó aquí, eso no está pasando. Y esto, digamos, de alguna manera son factores que influyen muchísimo para que el bullying o el acoso escolar, la violencia escolar sea mucho más peligrosa. También tenemos padres indiferentes. Resulta que, ¿cómo intervenir? Por ejemplo, ya sabemos que hay un niño que está en una situación, digamos, psicológicamente no se siente bien porque están cometiendo en perjuicio de él actos de discriminación, se están metiendo con él y él está llevando eso por dentro. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos abordar? Entonces la mamá se da cuenta y va a la escuela a decirlo, a notificarlo. Entonces resulta que ese otro padre que se entera que su hijo es agresor, ¿ok? Entra en negación, porque a veces los padres nos cuesta, no queremos que nuestros métodos de crianza sean cuestionados, ¿sabes? Eso es entendible. Y entrar en negación, por un momento eso también pudiera entenderse. Pero hay padres que entonces subestiman la situación, no, o sea, yo estoy criando un macho, por ejemplo, en el caso de los varones, él tiene que saber defenderse, los adultos no deberíamos intervenir en eso, empiezan otra vez con el tema. En mi época, a mí me hicieron tal cosa y yo nunca fui al psicólogo y no me pasó nada. Entonces, hay padres que entran como en negación de la situación y a veces no necesariamente el que es agresor es porque se trata de un niño o un adolescente que sea abandonado, como muchas veces se quiere. De pronto sí puede tener alguna herida emocional que por eso lo refleja con los compañeros y quiere, sí puede, claro, obviamente puede haber algo, pero también tenemos casos de bullying donde el agresor tiene mamá y papá presentes y el muchachito es un agresor, ¿ok? Y los padres entran en negación y a veces
hacen como bandos, alianzas con los otros padres para descalificar lo que está pasando en el colegio, y eso es súper peligroso para el bullying, para el acoso escolar, porque digamos son factores que de alguna manera lo potencian. Yo creo que es mejor corregir un niño en un colegio de 14 años que después a futuro, si tú no lo corriges, pues sea un delincuente, porque eso se ha visto en todo, nosotros sabemos que eso pasa todos los días en este país. Fíjate, tú hablaste del artículo 57 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, que trata de la disciplina escolar. En ese artículo, pues, hay como unos ítems donde se establece que debe haber un reglamento interno en cada colegio y que los niños tienen el derecho de ser informados. Explico un poquito rápidamente este artículo. Supongamos el niño Pedro Pérez comete una falta, ¿verdad? El colegio considera que es una falta, pero a lo mejor puede ser un bullying, porque eso es otra cosa que tú acabas de decir, que no sabemos ni siquiera diferenciar. Una falta puede ser que un niño agarre y tire un taquito, de los famosos taquitos, de repente a un compañero. Exactamente. O sea, un hostigamiento, ya eso es bullying. Pero ¿cuál sería el caso? Rápidamente, ¿qué debe hacer? Fíjate que todo, o sea, el colegio tiene que hacer algo. ¿Cómo debe intervenir el colegio? ¿Qué tiene que hacer? Porque de pronto, o sea, el colegio no puede decir, ya, eso es acoso. O sea, ya va. Vamos a ver cuál es la situación que está pasando. Es muy fácil saber que es violencia si los vemos agarrándose a golpes en el recreo. Claro. Súper fácil. Ya, violencia. Es una falta de disciplina que en este colegio lo consideramos una falta grave. O sea, es muy fácil de pronto a través de lo físico, claro, determinar cuando estamos en una falta de disciplina y qué consecuencias también trajo ese acto de violencia física, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, o sea, y hay responsabilidad penal del adolescente a partir de los 14 años, y ojo, las lesiones que puedan causar son delitos que están tipificados en el Código Penal, y si estas lesiones las comete un adolescente menor de 14 años, entonces esto lo tiene que conocer el Consejo de Protección. ¿Ok? Entonces, los delitos se tienen que denunciar. Las faltas de disciplina, que de pronto no podemos, o sea, el colegio a priori no puede decir, esto es acoso, es violencia, cuando se trata de ese aspecto, digamos, psicológico, pero tiene, o sea, prevenir, como tantas campañas que hay de bullying, cómo prevenir, cómo detectar, cómo diagnosticar las consecuencias del bullying. Entonces, una vez que tú, o sea, detectas una situación de bullying, o sea, tienes que abordar la situación con tu procedimiento. No digamos que el bullying es una falta, pero inicias con tu procedimiento. Bueno, vamos a revisar cuál es la falta. ¿Cómo se inicia el procedimiento? Un niño está afectado, que no sabemos si es falta o no sabemos si es bullying, pero es un acto que está causando una molestia al niño y el niño se queja. O sea, ¿cómo es este procedimiento? ¿Es escrito? ¿Se cita? O sea, se firma un acuerdo que quiero que la gente lo conozca en esta noche. Bueno, por ejemplo, esto puede iniciar de varias maneras, porque por ejemplo, si lo detecta el docente, tiene que abordar la situación, llamar inmediatamente, notificar a los representantes de la situación, ¿ok? Y esto es bien importante, y esto está, digamos, tanto dentro del protocolo de actuación de la UNICEF, como te dije que yo le agregué varios pasos más porque lo adapté a la realidad venezolana, y también está en la LOBNA, ¿ok? O sea, tú le tienes que notificar a los padres. El protocolo habla justamente de que tú tienes que hacer encuentros con las partes involucradas, y esto involucra a los representantes legales, porque a veces entonces el colegio solamente escucha a un niño, escucha al otro no lo quiere escuchar, porque en el colegio pasan demasiadas arbitrariedades. Estoy hablando liceos, escuelas, colegios. Cuando digo colegio, me refiero a todos los niveles, no solamente a un solo nivel o solamente pasa en lo privado, no estoy hablando público, privado. Liceo, escuela.
hay demasiadas arbitrariedades, demasiadas posiciones injustas, porque a veces pareciera que, como es una falta de disciplina en principio, lo que estamos viendo, si ese niño se mete con todos los demás niñitos, ese a todo el mundo le está poniendo un sobrenombre, a todo el mundo quiere hacer sufrir aquí en la escuela, o sea, ese niñito ya no sabemos qué hacer. Entonces, a veces los etiquetamos, ¿ok? Sí, y le queremos poner de una vez una sanción, una medida, un correctivo pedagógico, sin procedimiento. No, es que ese niño ya nos tiene prácticamente, o sea, estamos hartos no sabemos cómo gestionarlo, pero entonces llamamos al papá después que le hemos puesto la sanción o el correctivo pedagógico, y el papá no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Justamente el protocolo, la LOGNA, y si nos vamos a nuestra Constitución, el artículo 49, o sea, a usted le tienen que notificar como representante legal de un niño, de un adolescente, o sea, los padres tenemos el derecho de ser notificados oportunamente de los asuntos en los que está involucrado mi hijo, sea víctima o sea agresor. O sea, claro, necesitamos saber qué está pasando en el colegio. Y a veces los docentes no notifican oportunamente, sino que te notifican cuando ya quieren práctica. Mira, hay colegios que expulsan, hay colegios que suspenden, y los padres se enteran, no, su hijo está expulsado, está suspendido. Pero eso pasa en la vida real. Eso pasa en la vida real y en la actualidad. Es una violación flagrante del derecho de cualquier ser humano, mucho más a un niño. Exactamente. Y entonces no le dan ni siquiera la oportunidad a ese padre defender a su hijo. Y estoy hablando, sea como víctima, sea como agresor, ¿sabes? Digamos, de revisar cuáles son los informes, porque en los colegios le llaman, levantamos un acta, levantamos un informe. Revisar, de alguna manera, cuáles son esas actas que involucran a mi hijo en una falta de disciplina, porque en principio, ojo, estamos hablando de una falta de disciplina efectivamente. Claro. Entonces, los colegios, a veces para imponer la disciplina y para, ojo, repito, los colegios no quieren reconocer que ocurre acoso escolar dentro de las instituciones educativas. O sea, ¿pero por qué no lo quieren? ¿Pero por qué no lo reconocen? Es un tema como de prestigio. En este colegio gestionamos debidamente todo lo que tiene que ver no, eso no pasa aquí. Con esa explicación entiendo, María Elena, por qué hay tanto bullying, por qué tanto acoso escolar, porque eso es como el que tenga un hijo que es drogadicto y en lugar de buscarle solución a esa adicción, dice que el niño no consume ni Coca-Cola. Entonces, ahora sí entiendo, y esto lo tengo que decir responsablemente, por qué hay tanto acoso escolar. Yo y al fiscal general de la República hablando, porque ya van a introducir un anteproyecto en la Asamblea Nacional que va a hablar de erradicar y sancionar el acoso escolar, y bueno, lo van a penalizar, ¿verdad? Le van a poner penas. Pero es que aparte de poner penas, también necesitamos realmente irnos al fondo del asunto, que entonces sería empezando entonces a abordar los colegios. Tendríamos que empezar a sancionar en esa ley a los directores o representantes de los colegios que hagan caso omiso a esas señales, María Elena, porque en todos los colegios hay señales de acoso escolar. Bueno, eso es preocupante lo que estás diciendo tú en este momento. El colegio, si sabe que hay un conflicto entre sus adolescentes, tiene que abordarlo, ¿ok? Bueno, abordarlo y hacer un momento educable de esa situación. Bueno, es muy preocupante. Yo nunca lo había oído porque de verdad que no, esta no es mi especialidad, pero oyéndote a ti hablar, entonces vamos a tener que hacer una campaña para que entonces abordemos a los directores y a los colegios. Tenemos que hacer otra pausa de solución final. Les recuerdo bien que hoy conversamos vía online con la abogada María Elena Jiménez de Vega acerca de la actuación legal en caso de acoso escolar o bullying. No te aparte de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con la abogada María Elena Jiménez de Vega acerca de la actuación legal en caso de acoso escolar o bullying. Bueno, mi querida María Elena, hemos llegado a los minutos finales del programa y nos corresponde en este espacio hablar del caso de la semana. Entonces, el caso de la semana, pues rápidamente lo resumo. Es una madre que está muy preocupada porque tiene su hijo en un liceo y ya el adolescente es objeto diariamente de acoso escolar, hostigamiento
y el niño no quiere volver al liceo. Y ella dice que las veces que ha ido a denunciar ante el director, le dicen que no pueden hacer nada porque el agresor es un menor de edad. ¿Qué dice la abogada Marlene Vega en ese caso? ¿Cómo explicamos a todos los padres que hoy que ven este programa esta noche, sé que están pasando por ese momento? ¿Cómo hacen para para parar ese acoso escolar? Bueno, fíjate, lo primero que se debe hacer, ¿ok?, es dirigirse a la institución educativa. Esta señora, yo siempre recomiendo hacerlo por escrito. De hecho, se lo recomiendo a los colegios. Todo, o sea, el colegio tiene que llevar un expediente de cada estudiante, ¿ok? Y ellos deben registrar, y de hecho esto también lo dice el protocolo de actuación, todas las actuaciones deben quedar registradas en ese expediente que se lleva de cada niño. Entonces, esta madre que no siente que no le prestan atención ante la situación que está viviendo su hijo dentro del colegio, que fíjate, la deserción escolar es una de las consecuencias del bullying. Fíjate, ella tiene que escribir, redactar cuál es la situación. Yo siempre les recomiendo, busque por internet la alumna y póngale cualquier artículo de esos de la alumna, de lo que usted me está contando. Bueno, hay uno que seguro se parece, que es un derecho que le están vulnerando a su hijo. ¿Okay? Y haga un petitorio, narre los hechos, busque el derecho que se le parezca a esa situación de hecho que usted me está narrando y haga un petitorio. ¿Qué pide usted? Pida que el colegio aborde la situación, que este niño, este adolescente se aleje de mi hijo, que se tomen los correctivos, las medidas pedagógicas necesarias, porque eso es lo que tiene que hacer el colegio, abordar la situación e imponer unas medidas pedagógicas. También el protocolo habla de que se tiene que restablecer la convivencia en el colegio. No solamente podemos ver y que los colegios a veces actúan frente a las faltas de disciplina, digamos, como esa escuela punitiva que solamente busca sancionar. Recordemos que los colegios tienen que imponer medidas pedagógicas, correctivos pedagógicos que a veces no son suficientes cuando el colegio detecta las faltas de disciplina. Entonces, ¿qué pasa si esos correctivos no son suficientes? El caso tiene que ir al Consejo de Protección para que se dicte la medida correspondiente. Y cuando yo digo que si efectivamente, como dice la LOGNA en el artículo 57, que debe haber un procedimiento para imponer esos correctivos pedagógicos en donde se le debe dar la oportunidad a ambas partes de notificarles oportunamente, de que tengan acceso a esos informes, a esas actas que ha levantado la escuela por la situación que se ha desarrollado, que se ha venido viviendo, ¿ok? Sí tiene derecho las partes involucradas de tener acceso, porque también las escuelas, si han levantado actas donde está involucrado tu hijo, a veces no te quieren mostrar las actas. ¿Pero y no te quieren mostrar las actas, ¿cómo se le ocurre? porque ahí aparece el nombre de otro niño. ¿Cuál es el problema? Es un derecho humano tener acceso a las actas donde está involucrado mi hijo como representante legal. Yo tengo derecho a saber, ¿ok? Mi hijo tiene derecho también a ser escuchado, tanto el que es afectado como el que es agresor. Ambos tienen el derecho de ser escuchados. Y hay un punto muy importante, porque los docentes, y ojo, yo respeto muchos docentes con los que tengo muchos vínculos actualmente, ojo por si acaso, de verdad que los estimo y me ha gustado. Como hablando en generalidades, lo estás diciendo. Exacto, yo estoy hablando en general. Por supuesto. Claro. Exacto. A veces los docentes entonces levantan actas de lo que el docente quiere colocar, ¿ok? Entonces ponen al niño, al adolescente, firme aquí. Un acta que levantó fue el docente. Eso no es escuchar al niño, ¿ok? Eso no es darle la oportunidad, por ejemplo, si se trata del agresor, de defenderse. Entonces, a veces no quieren abordar estas situaciones de violencia o conflicto o de faltas de disciplina dentro de la institución educativa porque sienten que los van a atacar. ¿Sabes? Como que puede venir la alumna y me puedes echar una broma por lo que estoy gestionando acá en esta escuela. Resulta que si usted cumple con el debido proceso, porque el debido proceso no es solamente para los tribunales, para el sistema judicial, el debido proceso usted lo tiene que aplicar en todos los ámbitos. Es decir, si usted está en la escuela y la ley le dice que tiene que iniciar un procedimiento para abordar una falta de disciplina o una situación donde hay
violencia escolar, entonces usted tiene que aplicar el debido proceso que está en el artículo 49 de la Constitución. Léaselo y usted allí va a saber cómo actuar. Tiene que darle oportunidad a ambas partes de defenderse, porque a veces también ocurre que señalan solamente al agresor y a veces el agresor de repente empieza todo con un chalequeo, a veces por eso te digo, no necesariamente estamos hablando de niños o adolescentes que son sumamente violentos porque están abandonados, no tienen padres, no, a veces hay conductas de los adolescentes, bueno, digamos que son rebeldías, son momentos pues propios de la adolescencia que se han desbordado, pero que los adultos tenemos que canalizar y justamente si está ocurriendo con niños, con estudiantes, alumnos de la institución educativa, vamos a abordar, vamos, qué es lo que está pasando con este adolescente, vamos a hacer de este conflicto un momento educable. ¿Qué pasa, Marilena, cuando ese problema o ese conflicto no se resuelve en el colegio? Entonces, ¿va a dónde? ¿El Consejo de Protección? ¿Y qué pasa en el Consejo de Protección? Puede ser que esas medidas educativas, esos correctivos pedagógicos no son suficientes para abordar lo que está pasando. Claro. El colegio tiene el deber de llevar ese caso al Consejo de Protección, ¿ok? A veces el agresor se siente muy, los padres del agresor, por decirlo de una manera, se sienten muy ofendidos y muy atacados por el colegio, es que el colegio la tiene agarrado en contra de nosotros, pero si no se acatan las medidas pedagógicas, necesariamente el caso tiene que pasar al Consejo de Protección y los docentes, su actitud siempre tiene que ser, o sea, si yo lo paso al Consejo de Protección no es porque yo tengo algo en contra de su hijo, sino porque es el órgano con competencia para abordar y garantizar los derechos a ambas partes y allí se van a imponer también de unas medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas que puede imponer el Consejo de Protección en esos casos? ¿Alguna de las medidas que pueden imponer? Bueno, fíjate que los consejos de protección también tienen la posibilidad de dictar medidas innominadas y una de las medidas, bueno, también es una nominada que estaba establecida expresamente en el artículo 126 de la LOMNA. Ellos pueden imponer, por ejemplo, orden de tratamiento psicológico a las partes, cual que necesiten, ¿no? Porque a veces hay adolescentes que necesitan un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico, una medicina. Hay padres, nos encontramos con padres que niegan que su hijo pueda tener alguna condición. Eso lo determina el Consejo de Protección como para que este adolescente entonces o sus padres cumplan con algún tratamiento, también les ordenan a que vayan a charlas en algunas de las defensorías donde se dictan charlas en materia de derechos y bueno, y ellos pueden dictar cualquiera de esas medidas innominadas que le da el artículo 126 de lo que, o sea, lo que tenga que ver con la situación como para abordarle y dictar. Pero hay padres que no tampoco cumplen o el adolescente no quiere cumplir lo que se está imponiendo y si pudiera incurrir en un desacato y si estamos, digamos, en un adolescente o sus padres están en desacato, entonces sabemos las consecuencias del desacato que también está tipificado como delito en la LOMNA. El agresor no acata lo impuesto por el Consejo de Protección. ¿Qué hace entonces? ¿A qué instancia va eso? ¿O cómo bueno, cuando hay desacato, cómo se maneja el desacato? Bueno, cuando hay un desacato, ¿ok? Eso, digamos, es un delito contra la Administración de Justicia y, por supuesto, tiene que conocer el Ministerio Público. Entonces, se abre una investigación, un procedimiento penal, donde inmediatamente, pues, se puede notificar de la situación al tribunal, porque estamos en un delito. Sin embargo, hablar de esto es como llegar, hay gente que dice, vamos a llegar a ese extremo, pero es que recordemos que si no abordamos desde la falta de disciplina, porque el bullying no es que comenzó el acoso o la violencia escolar, comenzó de repente con unos golpes porque el adolescente amaneció ese día con ganas de golpear, no, esto es continuado. Recordemos que el acoso escolar comienza siempre, digamos, con una conducta desplegada, donde nadie lo nota, donde él sabe cómo actuar, es de alguna manera es psicológica y en la medida que va avanzando y que él va agarrando como más terreno, es que esto se
se va notando, pero cuando vamos al Consejo de Protección es que se aborda, digamos, la situación con los especialistas y es donde se evidencian, donde efectivamente, no, esto no es que se trata, estamos aquí en una falta de disciplina, aquí hay otras cosas más. Entonces, es donde podemos detectar efectivamente que hay violencia, que hay un acoso. Y estoy hablando del psicológico, porque los otros tipos de bullying, por ejemplo, el cyberbullying, bueno, hay más evidencia y lo podemos denunciar. Si el adolescente tiene 14 años en lo adelante, tiene responsabilidad penal. Si es menor de 14 años, entonces solamente se le impondrán medidas de protección. Pero lo importante es que hay vías para poder denunciarlo. ¿Cuáles son tu consejo final? Intervenir es importante y las instituciones educativas sí tienen herramientas para intervenir, para cumplir con todo esto, lo que es el debido proceso. El silencio que rodea al acoso escolar es lo que permite que se siga cometiendo. Hay docentes indiferentes, ¿ok? Y eso es una realidad. Hay compañeros indiferentes, compañeros estudiantes, hay padres indiferentes, hay docentes que no quieren denunciar por miedo a la lona, pero resulta que la omisión en materia de protección de niños también es un delito. Entonces, tenemos el deber de proteger y tenemos el deber de intervenir para abordar esta situación y evitar que esta violencia se siga cometiendo y que entonces tengamos noticias de niños que intentan suicidarse o de que se suicidaron. ¿Cuáles son tus redes, Marilena, para que te contacten? Bueno, me pueden contactar a través de mi cuenta en Instagram, @apuntesdefamilia. Por allí todo el tiempo estoy recibiendo mensajes y constantemente estoy respondiendo. También tengo un correo electrónico, el equipojurídico@gmail.com. Por allí también me pueden escribir. Gracias por habernos acompañado. Es un placer siempre hablar contigo porque es un tema bien interesante y pues que lo dominas muy bien. Ustedes, amigos, pero yo creo que la abogada Marilena fue bien clara, explicó cuáles son los pasos a seguir y en caso de que un niño o un adolescente pues sufra acoso escolar. Y yo voy a agregar algo. Me preocupó sobremanera lo que dijo Marilena en cuanto a la indiferencia de los colegios. Debo recordarles a los directores de colegio que ustedes son responsables solidariamente con lo que pase en sus instituciones. No podemos seguir lavándonos las manos, que el problema no es mío, que el colegio es de clase A, de puros niños ricos, y entonces los papás de los niños ricos no les gusta verse envueltos de este estilo. Pues no, porque lamentablemente, si en esos colegios, o como dice Marilena, enfrente de la puerta de un colegio llegara a pasar un acto o una desgracia, ese colegio será responsable hasta penalmente de eso. Así que a tomar conciencia, a preparar a sus maestros para saber actuar en caso de que ocurra una cosa, para prevenir y a tiempo tomar los correctivos, porque eso también es parte de ser un buen ciudadano. Por eso es que definitivamente Venezuela, con el trabajo de todos, va a llegar a salir adelante. Si no, pues entonces, si nosotros dentro de nuestros espacios no hacemos valer nuestros derechos de una forma correcta, vamos a estar destinados dentro de unos años pues, a tener puros jóvenes que no van a respetar ni siquiera a sus padres y muchísimo menos pues a sus profesores. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.